Cuando una fiscal federal cruza las puertas de una sala judicial en Charleston para impugnar una simple infracción de estacionamiento, se topa con un prejuicio descarado encarnado en un juez poderoso que no tolera objeciones. Incapaz de aceptar tal injusticia, decide revelar y denunciar el racismo estructural que corroe el sistema legal de la ciudad, provocando una sacudida que amenaza con derrumbar sus cimientos. ¿Podrá una sola mujer enfrentarse a la desigualdad y encender la chispa del cambio que tanto urge en un sistema quebrado? La luz matinal apenas acariciaba los tejados del centro de Charleston, Carolina del Sur, cuando la ciudad comenzaba a desperezarse. Las calles adoquinadas, flanqueadas por edificios históricos, resonaban débilmente con los primeros ruidos del tránsito. La urbe estaba despierta, aunque todavía no se agitaba del todo, aferrándose a los últimos vestigios de calma antes de que iniciara la jornada. A las 6:30 en punto, el despertador de Maya Johnson sonó, arrancándola de los últimos retazos de sueño. Disciplinada por naturaleza, Maya nunca aplazaba la alarma. A sus 34 años, había comprendido que estar preparada era su mayor fortaleza, tanto en su papel como fiscal federal como en la vida cotidiana. No obstante, ese día no estaba relacionado con sus funciones habituales. Se trataba, en teoría, de un trámite sencillo, una breve comparecencia en el Tribunal Municipal de Charleston para apelar una multa de estacionamiento que, según ella, había sido injustamente impuesta. Se desperezó con suavidad antes de dejar que sus piernas colgaran del borde de la cama, sus pies descalzos encontrándose con la frescura de la tarima de madera en su apartamento, pequeño pero impecable. El apartamento, ubicado en el 5º piso de un edificio moderno con vistas al río Cooper, era un fiel reflejo de la propia Maya. Funcional, refinado y meticulosamente ordenado. Expedientes de sus más recientes investigaciones federales estaban apilados con precisión sobre el escritorio de su oficina en casa. En una silla cercana reposaba el blazer azul marino que había elegido para esa jornada, acompañado de una blusa blanca impoluta y pantalones negros ajustados. A diferencia de sus habituales comparecencias en tribunales federales, donde imponía presencia con toga y gesto firme, ese día había optado por un atuendo sobrio pero menos formal. Era algo personal, no un caso federal ni un juicio mediático, simplemente una infracción cometida en un lugar con señalización ambigua en el mejor de los casos y contradictoria en el peor. Tenía fotografías que respaldaban su postura. Frente al espejo del baño, Maya recogía cuidadosamente su cabello natural, que había dejado de alisar hacía poco, una decisión tanto emancipadora como representativa. Su reflejo la observaba con la intensidad conocida, la misma determinación que la había llevado a graduarse con honores en la Facultad de Derecho de Howard y a obtener un puesto codiciado en la Fiscalía Federal. Solo una audiencia rápida, murmuró con firmeza, aunque su voz cargaba con una leve pizca de fastidio ante la molestia que representaba el trámite. Tomó un plátano del mostrador de la cocina y llenó su taza térmica con café recién hecho antes de calzarse los tacones. A las 7:15 de la mañana ya descendía al garaje subterráneo del edificio, donde la esperaba su orgullo personal. Un sedán negro brillante, adquirido como premio tras haber ganado un importante caso de corrupción ese mismo año. Cada vez que se acomodaba al volante, el vehículo le recordaba todo lo que había logrado. El motor ronroneó suavemente cuando se incorporó al tráfico matutino. Las calles de Charleston, aunque encantadoras, eran conocidas por su lentitud y giros estrechos, especialmente en las horas pico. Pero Maya no se inquietaba, tenía tiempo suficiente para llegar a su cita a las 9 de la mañana. En el interior del automóvil, la emisora de NPR emitía noticias con tono apacible, y Maya se permitió sintonizar con el ritmo del día. Aunque el periodista comentaba la actualidad nacional, su mente ya se enfocaba en revisar mentalmente las fotografías y apuntes que pensaba presentar en la audiencia. A las 8:15 de la mañana, mientras atravesaba el distrito histórico, el sistema Bluetooth del coche anunció una llamada entrante. En la pantalla apareció el nombre de Philip Carter, su jefe, fiscal general del Distrito Norte de Carolina del Sur. El pulso de Maya se aceleró. Una llamada directa de la esa hora casi siempre implicaba un contratiempo. Maya. Su voz llegó a través de los altavoces con tono sereno pero apremiante. Lamento molestarte tan temprano, pero tenemos un problema con el caso Alvarez de trata de personas. La defensa acaba de presentar una moción de último minuto que podría desbaratar toda nuestra estrategia. Necesito que la revises de inmediato. El caso Alvarez era una de las causas más relevantes de tráfico humano en la historia del Estado, con decenas de víctimas implicadas en una red criminal internacional. Maya aferró con fuerza el volante. Por supuesto, señor, respondió, manteniendo un tono profesional pese a la tormenta de ideas que se desataban en su mente. ¿Cuál es el plazo?
El juez nos dio hasta el mediodía para responder. Te envío los documentos en este instante. ¿Puedes analizarlos y devolverme una evaluación preliminar cuanto antes? Sí. Señor, me detendré ahora mismo para revisarlos, dijo ella, ya escaneando las calles en busca de un lugar para estacionar. La urgencia era evidente. Su infracción de estacionamiento, de pronto, le pareció irrelevante. Localizó una pequeña cafetería con un estacionamiento casi vacío y entró, ubicando su vehículo bajo la sombra de un árbol de magnolia. Con agilidad ensayada, sacó su computadora del maletín, la conectó al hotspot de su teléfono y abrió el correo. El documento estaba repleto de tecnicismos legales, pero la agudeza de Maya le permitió diseccionar el contenido con rapidez. Comenzó a tomar notas meticulosas, identificando posibles refutaciones y puntos críticos. El tiempo se le escurrió más rápido de lo que esperaba. Al mirar su reloj, sintió vacío en el estómago. Ya eran las 8:50 de la mañana y aún le quedaban al menos 10 minutos de trayecto, sin contar lo complicado que era encontrar lugar para estacionar en esa zona de Charleston. Llamó a su jefe, le resumió sus primeras conclusiones y prometió un análisis completo luego de la audiencia. Mientras se reincorporaba al tráfico, su atención se centró en el peso creciente de la mañana. El edificio del Tribunal Municipal apareció a las 9:08 de la mañana. Maya entró al primer estacionamiento que encontró, tomó su bolso y los documentos, y subió las escaleras del juzgado apresurada, el sonido de sus tacones resonando en la piedra desgastada. Llegar tarde era contrario a todo lo que defendía. Pero mientras regulaba su respiración y se alistaba para ingresar, se recordó a sí misma que el caso Álvarez justificaba la demora. Lo que Maya no sabía era que su leve tardanza desencadenaría una serie de acontecimientos que pondrían en jaque los pilares del sistema judicial de Charleston. Las puertas del tribunal se abrieron con un crujido, y Maya Johnson entró ajustándose el blazer mientras observaba el lugar. El espacio era modesto, lejos del esplendor de las cortes federales a las que estaba acostumbrada. Bancos de madera sencillos se alineaban contra las paredes, el zumbido tenue de un ventilador apenas amortiguando los murmullos de los presentes. La luz fluorescente caía con crudeza, resaltando cada marca en el suelo y cada pliegue en los rostros. Ya eran las 9:15 de la mañana y las audiencias seguían en curso. Al frente, presidiendo el recinto, se encontraba el juez Richard Beaumont. A sus 61 años, Beaumont llevaba más de 20 como juez municipal. Sus gafas de montura metálica, cabello canoso peinado con precisión y toga impecable conferían una autoridad que rozaba la soberbia. Su fama lo precedía. Estricto con los horarios y con el comportamiento, con escasa tolerancia hacia quienes consideraba irrespetuosos con su tribunal. Pero había algo más detrás de su reputación. En los círculos legales de Charleston circulaban rumores sobre dictámenes suyos marcados por prejuicios que él aseguraba no tener. Maya avanzó con cautela hacia la zona de asientos, procurando no interrumpir el proceso en curso. Sin embargo, su intento de pasar desapercibida fue inútil. El seco golpe del mazo de Beaumont retumbó en la sala. «Deténgase», ordenó, interrumpiendo al abogado defensor a mitad de su exposición. Sus ojos se clavaron en Maya como si fuera una alteración largamente anticipada. «¿Quién osa entrar tarde a mi sala?» Maya se detuvo, paralizada en medio del paso. Todas las miradas convergieron sobre ella. Los murmullos cesaron, reemplazados por un silencio tenso. Caminó con firmeza hacia el estrado del acusado, sus tacones marcando cada paso, y se irguió con decisión, enfrentando la mirada del juez sin apartar la vista. «¿Y usted es Bond?», inquirió él, con la voz cargada de molestia. «Maya Johnson, su señoría», respondió, con voz serena pero firme. «Estoy aquí por mi caso programado a las 9 de la mañana, una infracción de estacionamiento». Beaumont se recostó en su silla, ajustándose las gafas mientras revisaba el expediente que tenía delante. «Ah, M. Johnson, citada para las 9, y ya son las 9:15, comentó, remarcando la hora como si dictara sentencia. «¿Cree usted que su tiempo vale más que el del tribunal?» La mandíbula de Maya se tensó, pero se mantuvo en control. «No, su señoría, lamento el retraso. Me vi demorada por un asunto relacionado con mis funciones como fiscal federal». «Ahórrese las excusas», interrumpió Beaumont con voz elevada, dejando el expediente sobre la mesa con teatralidad. «En esta sala valoramos la puntualidad y el respeto por el Estado de Derecho. Esto no es una corte federal donde puede entrar cuando le plazca». Los ojos de Maya se entornaron apenas, aunque su tono permaneció ecuánime. «Le aseguro, su señoría, que tengo el mayor respeto por este tribunal y sus procesos». Sin embargo, nada», la cortó Beaumont con aspereza.
Esto no es un intercambio, M. Johnson. Usted llegó tarde y la impuntualidad es una falta de respeto. Esta corte no tolerará tal conducta. Luego, se dirigió a la secretaria judicial, una mujer de mediana edad llamada Linda Harris, y le indicó que registrara una multa de $500 por desacato al tribunal. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos acusados se removieron en sus asientos, intercambiando miradas desconcertadas. Más temprano, un hombre blanco vestido con traje azul marino había llegado 10 minutos tarde y solo recibió una observación trivial sobre el tráfico de Charleston. Ahora, una mujer negra, profesional, educada y vestida con pulcritud, estaba siendo reprendida públicamente. Maya se irguió con más firmeza, su mente en plena ebullición. No era la primera vez que enfrentaba el prejuicio disfrazado de autoridad, pero vivirlo de forma tan directa y frente a tantos testigos le resultaba como una bofetada. Su señoría intentó nuevamente, sin quebrar la voz. ¿Podría explicar? No puede, interrumpió Beaumont alzando el mazo con intención. Ya he escuchado todas las excusas posibles. Averías, tráfico, emergencias. Ninguna tiene relevancia. Las reglas se aplican a todos. Señorita Johnson, incluida usted. Maya guardó silencio, las manos unidas al frente, sintiendo como el escrutinio de la sala pesaba sobre ella. El juicio callado de los presentes se mezclaba con su incomodidad. Detrás de Beaumont, Linda dudó antes de registrar la multa. Sus dedos vacilaron sobre el teclado y lanzó a Maya una mirada que contenía una disculpa muda. Mientras tanto, James Walker, el ujier del tribunal, un hombre corpulento y de piel oscura en sus 50, observaba atentamente la escena. Con 15 años de experiencia en esa sala, conocía demasiado bien ese tono cortante del juez, ese filo reservado para quienes compartían su color de piel. Cruzó su mirada con la de Maya por un breve instante, regalándole un leve sentimiento cargado de solidaridad. Maya inhaló profundamente, de manera lenta y calculada. Había enfrentado abogados defensores tenaces, interrogado testigos hostiles y sostenido alegatos complejos ante jurados escépticos. No dejaría que este momento la definiera, ni pasaría desapercibido. Su señoría, expresó al fin, con voz mesurada y clara, comprendo la sanción y acataré la decisión del tribunal. No obstante, me gustaría que conste en acta mi objeción a este fallo. Con respeto, considero que mi caso merece el mismo trato que otros que llegaron tarde esta mañana. Beaumont se irguió, su rostro enrojecido por la molestia. Está rozando peligrosamente otro cargo por desacato, M. Johnson, advirtió. Le sugiero proceder con cuidado. Maya permaneció callada, el rostro imperturbable, pero su mente registraba cada detalle. El juez no se había tomado la molestia de indagar sobre su demora ni de considerar sus credenciales profesionales. Sus palabras no solo desestimaban su argumento, sino su propia presencia, tratándola como una molestia más que como una funcionaria con motivos válidos. La tensión se podía palpar cuando Beaumont giró hacia el siguiente caso en el expediente, claramente deseoso de cerrar el episodio. Maya se retiró del estrado, con cada paso reafirmando su determinación. Podía sentir las miradas de los demás acusados, mezcla de compasión y respeto contenido. Esto no terminaba allí, ni por asomo. Al recoger sus pertenencias y salir de la sala, su teléfono vibró con un mensaje urgente desde su oficina. El caso Álvarez requería su atención inmediata, pero su mente seguía enredada en lo que acababa de vivir. Las acciones de Beaumont no se trataban solo de ella. Afectaban a cada persona que había sido tratada de forma injusta en ese lugar. Maya se prometió revisar el historial del juez esa misma noche. Lo ocurrido había sido personal, sí, pero también revelador de un problema estructural. Como fiscal federal, había aprendido que la injusticia, por pequeña que pareciera, podía extenderse como una infección. Y ese día no pensaba dejarla pasar por alto. El vestíbulo del juzgado bullía de actividad cuando Maya Johnson abandonó la sala del juez Beaumont. La tensión del intercambio aún flotaba en el aire, siguiéndola como una sombra. Se detuvo un instante, ajustando la correa de su bolso sobre el hombro y echando un vistazo hacia las puertas cerradas. Tras esos sólidos portones de madera, acababa de exponerse un sistema plagado de sesgos, sin pudor ni disimulo. Su mente ya hilaba preguntas y tácticas mientras salía al aire húmedo de Charleston. Un segundo zumbido en su teléfono le indicó otra llamada. Philip Carter, su jefe, quería una actualización del caso Álvarez. Maya contestó de inmediato, con un tono profesional que apenas ocultaba la frustración que hervía bajo la superficie. «Philip, ya revisé la moción de la defensa.
Intentan usar un tecnicismo procesal para invalidar pruebas clave, pero ya tracé una estrategia de respuesta. Finalizaré el análisis y estará en tu escritorio en menos de 1 hora, dijo mientras alcanzaba su automóvil y abría la puerta. Perfecto, respondió Philip. Y gracias por atender esto tan rápido. Sé que tenías tus propios asuntos esta mañana. Maya titubeó un segundo, su mano apoyada en el manillar. Digamos que los eventos de esta mañana me dejaron mucho en qué pensar, replicó con tono enigmático. Tras colgar, se sentó en el asiento del conductor, dejándose llevar por el recuerdo de los hechos recientes. La multa no era lo que importaba, sino el principio. La manera en que el juez Beaumont la había tratado, y a otros, como había notado, no era solo injusta, era estructural. Reconocía esos patrones de prejuicio que rara vez ocurrían aislados. Estaban entretejidos en los cimientos del sistema, invisibles para quienes se negaban a verlos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido leve de unos nudillos golpeando el cristal. Maya alzó la vista y vio a Linda Harris, la secretaria judicial, de pie junto a su ventana. La mujer mayor lucía una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Maya bajó la ventanilla. «Señorita Johnson», comenzó Linda, con voz baja y apresurada. «Espero no molestarla, pero necesito decirle algo». Maya descendió del vehículo, intrigada. «¿Qué sucede?» Linda miró por encima del hombro, asegurándose de que nadie las escuchara. «Llevo más de 12 años trabajando en esa sala», explicó, las palabras fluyendo sin pausa. «He visto lo que le hicieron esta mañana, y no es la primera vez. Sobre todo con personas de color. No está bien, pero nadie dice nada. He ido llevando un registro personal, notas de casos donde pensé que el juez Beaumont no fue justo. Si planea hacer algo con esto, quiero ayudar». Las cejas de Maya se alzaron, sorprendida. ¿Ha estado documentándolo? Linda asintió en silencio. No creí que a alguien le importara, pero después de lo que dijo ahí dentro, creo que usted sí. Maya sintió una chispa de esperanza. Linda, esto podría ser justo lo que necesitamos. Si está dispuesta, me gustaría revisar sus anotaciones. Esto no es solo sobre mí. Es por todos los que han sido maltratados en esa sala. Linda vaciló un momento, luego asintió con firmeza. Las llevaré a su oficina. Solo dígame cuándo. Mañana, respondió Maya sin dudar. A primera hora. Mientras Linda se alejaba, Maya se apoyó contra su automóvil, procesando ese giro inesperado. Se había sembrado una semilla para algo más grande. No se trataba solo de cuestionar los prejuicios de un juez. Era la oportunidad de arrojar luz sobre una injusticia estructural. Maya pasó el resto del día lidiando con sus obligaciones. Ella presentó su análisis sobre el caso Álvarez, atendió llamadas de colegas y respondió a una avalancha de correos electrónicos. Sin embargo, cuando el sol se ocultó tras el horizonte de Charleston y la ciudad empezó a aquietarse, su atención volvió hacia el juez Beaumont sentado en su escritorio. Maya abrió su portátil y comenzó a investigar a fondo el historial judicial de Rand, accediendo a registros públicos, revisando expedientes, informes de sentencias y actas de audiencias. Rápidamente surgieron patrones evidentes: multas desproporcionadamente severas para acusados negros e hispanos, indulgencia hacia profesionales blancos y una tendencia a interrumpir con mayor frecuencia a los acusados de minorías. Maya tomó notas detalladas, su mente jurídica ensamblando una narrativa a partir de los datos crudos. Cada cifra y cada detalle corroboraban lo que ella había vivido en primera persona. La sala del juez Beaumont no era un espacio de justicia equitativa. Su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de texto de James Walker, el alguacil del tribunal. James escribió que había visto lo ocurrido ese día y que no era correcto ni la primera vez que pasaba. Ofrecía su apoyo y aseguraba tener historias para contar. Maya sonrió al leerlo, reconociendo en el mensaje un recordatorio de que, incluso en sistemas defectuosos, existían aliados, personas deseosas de cambio pero que necesitaban un líder que encabezara la lucha. Respondió rápidamente, agradeciendo a James y asegurándole que necesitaría su ayuda, proponiendo conversar al día siguiente. Al dejar su teléfono, Maya dirigió su mente hacia los siguientes pasos. Sabía que no podría enfrentar esa batalla sola, pero no tendría que hacerlo. Con los registros de Linda, los testimonios de James y su propia experiencia legal, contaba con los elementos para construir un caso, no solo contra Beaumont, sino contra la cultura de parcialidad que impregnaba el sistema. Cumpliendo su promesa, Linda Harris llegó temprano a su despacho la mañana siguiente, portando un voluminoso expediente de notas manuscritas y copias de documentos judiciales.
Depositó la carpeta sobre el escritorio con las manos levemente temblorosas y susurró que contenía todo lo que había recopilado durante años. Fechas, nombres, multas, todo. Maya comenzó a hojear los documentos, impresionada por la minuciosidad de los registros de Linda. Cada entrada estaba fechada y acompañada de anotaciones sobre la demografía de los acusados y el trato recibido en comparación con otros. Con voz cargada de gratitud, Maya expresó que aquello era precisamente lo necesario para evidenciar un patrón. Linda vaciló, pidiendo solo que tuviera precaución, pues Beaumont era poderoso y no se rendiría con facilidad. Maya sostuvo su mirada con determinación, afirmando que había enfrentado retos mayores y que aquello no solo concernía a él, sino reparar un sistema dañado desde hacía demasiado tiempo. Conforme avanzaba la mañana, Maya comenzó a sentar las bases para lo que intuía sería una batalla ardua pero indispensable. Contactó organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa legal y colegas abogados, compartiendo sus hallazgos. La respuesta fue inmediata y contundente. No era la única que percibía las grietas en el sistema, aunque sí una de las pocas dispuestas a actuar. Para el mediodía, Maya había conformado un equipo pequeño pero comprometido, que incluía a Linda, James y a un joven abogado de derechos civiles llamado Marcus Rivera. Juntos comenzaron a redactar una denuncia formal ante la Junta de Revisión Judicial Estatal, exponiendo no solo la conducta de Beaumont, sino las implicaciones más amplias del sesgo sistémico en los tribunales municipales de Charleston. Al mirar a su alrededor, rodeada de quienes se habían unido a la causa, Maya experimentó una renovada sensación de propósito. No se trataba solo de una multa de estacionamiento o una sanción económica, sino de justicia, equidad y la convicción de que toda persona merecía ser tratada con dignidad ante la ley. Esa misma semana, el Tribunal Municipal de Charleston bullía de actividad cuando Maya Johnson regresó, esta vez no como una acusada silenciosa, sino como una mujer con una misión clara. Los murmullos acerca de su confrontación con el juez Beaumont se habían difundido por el edificio y más allá. El personal del tribunal intercambiaba miradas nerviosas mientras Maya avanzaba por los pasillos, sus tacones resonando contra los suelos pulidos con la seguridad de alguien que no tenía nada que ocultar y todo que revelar. Armaba con los registros minuciosos de Linda Harris, los relatos directos de James Walker y su propio análisis de datos. Maya había presentado apenas 2 días antes una queja formal ante la Junta Estatal de Revisión Judicial. La denuncia detallaba no solo el incidente que ella había vivido, sino los patrones sistemáticos de parcialidad que el Tribunal de Beaumont había perpetuado durante años. Al ingresar al Tribunal de Beaumont, Maya percibió el cambio sutil pero tangible en el ambiente. La habitual eficiencia veloz con que el juez revisaba su agenda fue sustituida por una actitud tensa y casi cautelosa. La expresión severa de Beaumont ahora denotaba inquietud, consciente de la denuncia que había llegado a sus oídos con la rapidez que siempre caracterizaba a estos asuntos. El tribunal estaba más lleno de lo habitual, con acusados y sus defensores que, enterados del desafío de Maya, se habían presentado para observar. Entre ellos se encontraban jóvenes abogados de despachos locales, estudiantes de derecho con cuadernos en mano e incluso reporteros, quienes tomaban notas discretamente desde el fondo de la sala. Linda Harris permanecía sentada con las manos entrelazadas en su regazo, mientras James Walker, en su puesto habitual junto a la puerta, le dio a Maya un leve asentimiento al cruzarse sus miradas. La voz de Beaumont, usualmente firme y autoritaria, vaciló al comenzar la sesión matutina. «Todos de pie», ordenó el alguacil con tono firme, echando una mirada breve a Maya. Beaumont entró vistiendo su toga negra, que ondeaba tras él mientras ascendía al estrado. Los primeros casos transcurrieron sin mayores sobresaltos, aunque Maya notó como el tono del juez parecía moderado, casi cuidadoso. A los acusados se les permitió hablar sin ser interrumpidos y las multas se impusieron con explicaciones que sonaron inusualmente mesuradas. Era evidente que Beaumont intentaba proyectar una imagen más favorable, pero la sala llena no se dejó engañar por su actuación. A media mañana, Beaumont hizo una pausa para beber agua y al revisar su agenda, sus ojos se posaron en Maya, quien observaba en silencio desde la galería. Su mandíbula se tensó visiblemente. La tensión entre ambos era palpable, como un reto no expresado. Finalmente, dirigió la palabra directamente a ella. «Señorita Johnson», dijo Beaumont dejando su pluma sobre el escritorio, «entiendo que usted ha cuestionado los procedimientos de este tribunal». La sala quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se centraron en Maya, quien se levantó con calma deliberada, su chaqueta impecable, el rostro sereno pero firme. «Su señoría», comenzó con voz estable y llena de autoridad, «mi objeción no es hacia este tribunal en sí, sino hacia los patrones de parcialidad evidentes en su administración».
Beaumont se reclinó en su silla, los dedos entrelazados en forma de torre, y preguntó si realmente creía que el tribunal había actuado de manera injusta. Maya avanzó un poco, con una postura erguida y autoritaria. Creo que la justicia debe ser imparcial, Su Señoría, pero los registros, los testimonios y las experiencias de numerosos individuos, incluida la mía, indican lo contrario. Un murmullo recorrió la sala, seguido por un rápido silencio bajo la mirada severa de Beaumont. Este no es el lugar para hacer acusaciones, replicó con dureza. Si desea tratar estos asuntos, existen los canales adecuados. Ya he presentado una denuncia formal ante la Junta de Revisión Judicial, contestó Maya sin titubear. Esto no es solo una acusación, Su Señoría, es evidencia. Levantó una copia de la queja, sus palabras cortando la atmósfera como un filo. Los datos revelan disparidades claras en el trato hacia los acusados según su raza, estatus económico y autoridad percibida. En los últimos 6 meses, los acusados negros, en esta sala judicial, los acusados pertenecientes a minorías tenían 3 veces más probabilidades de recibir multas máximas que sus contrapartes blancas por delitos idénticos. Los defensores de estas comunidades eran interrumpidos con mayor frecuencia, disponían de menos tiempo para exponer sus casos y se les negaban desproporcionadamente las solicitudes de planes de pago. El rostro de Bond se tornó rojo, ya fuera por vergüenza o por enfado, no estaba claro. Abrió la boca para responder, pero Maya aún no había terminado. No se trata solo de un incidente o de una persona en particular, prosiguió, alzando un poco la voz para que se escuchara en todo el recinto. Esto versa sobre garantizar que cada individuo que atraviese estas puertas sea tratado con justicia y respeto, y como oficial del tribunal, tengo el deber de defender ese principio. El silencio que se apoderó de la sala era ensordecedor. Incluso los periodistas, que garabateaban con frenesí, dejaron de escribir para alzar la mirada. La mano de Bond permaneció suspendida sobre su mazo, pero no lo golpeó. Su habitual aura de autoridad pareció desvanecerse ante la contundencia de las palabras de Maya. Al fondo, Linda Harris se secó una lágrima en el extremo del ojo y James Walker cruzó los brazos, dejando que una pequeña sonrisa satisfecha asomara en sus labios. Durante años, habían observado acusados como Maya soportar el desprecio de Bond sin posibilidad de réplica. Hoy era distinto, alguien se había alzado. Finalmente, Bond habló con voz medida pero tensa. Señorita Johnson, esta corte no se convertirá en un espectáculo. Con todo respeto. Su Señoría, replicó Maya con firmeza, el espectáculo no es mi creación, sino la consecuencia de años de trato desigual que han permanecido sin solución. Al concluir la sesión matutina, la sala parecía un hervidero a punto de estallar. Bond disolvió la audiencia con un tono cortante, retirándose a sus oficinas sin dirigirle ni una sola mirada a Maya, pero las ondas generadas por su enfrentamiento ya se extendían fuera del juzgado. Los periodistas rodearon a Maya al salir, las cámaras disparaban flashes y micrófonos se acercaban a ella. Señorita Johnson, ¿cree usted que esto provocará medidas disciplinarias contra el juez Bond? ¿Considera que el sistema judicial de Charleston está fundamentalmente viciado? ¿Qué ocurrirá a continuación? Maya levantó la mano para pedir silencio y respondió con decisión. Esto no se trata de un solo juez, afirmó con convicción, sino de garantizar que nuestro sistema de justicia cumpla con su nombre. Hoy fue solo el inicio. En su despacho, Bond permanecía solo, mirando la queja que Maya había presentado. Su mente se aceleraba al recordar años de decisiones, fallos y comentarios inapropiados emitidos en momentos de tensión. Por primera vez, comenzó a cuestionar la validez de las acusaciones de Maya. La Junta de Revisión Judicial ya había programado una investigación. Beaumont sabía que, al comenzar a examinar los expedientes, no habría forma de ocultar la verdad. Por primera vez en su carrera, se sentía impotente. Esa noche, Maya se sentó en su escritorio revisando el creciente cúmulo de mensajes provenientes de miembros de la comunidad, abogados e incluso antiguos acusados. Su postura había tocado una fibra y la gente se presentaba masivamente para compartir sus experiencias. James Walker pasó por la oficina antes de marcharse a casa y le dijo con una sonrisa, «Hoy sacudiste los cimientos». Maya levantó la vista, con agotamiento en los ojos pero determinación en la voz. «Sacudirlos no basta. James, debemos reconstruirlos». Él asintió, y aquí estaré para ayudarte. Mientras Maya retomaba su trabajo, sabía que la lucha sería ardua y prolongada, pero también necesaria. No se trataba solo de arreglar una sala de juzgado, sino de transformar el sistema poco a poco, caso tras caso, hasta que la justicia fuera realmente imparcial.
Las semanas posteriores al enfrentamiento de Maya Johnson en el tribunal del juez Bond se desarrollaron como el lento deshilachado de un hilo tenso. Lo que comenzó como una disputa por una multa de estacionamiento se convirtió en un reconocimiento a nivel municipal, sacudiendo el sistema judicial de Charleston hasta sus cimientos. La Junta de Revisión Judicial no perdió tiempo y abrió una indagatoria formal contra el juez Richard Beaumont. Se emitieron citaciones para acceder a años de registros de sala, bitácoras de sentencias y evaluaciones de multas. Los investigadores examinaron los datos con un meticuloso cuidado similar al de Maya. Linda Harris, la secretaria judicial, se sentó ante la Junta en una sala oscura del segundo piso del edificio judicial estatal. Sus manos temblaban ligeramente al colocar sus notas manuscritas sobre la mesa. «Esto es todo lo que he documentado», afirmó con voz baja pero firme. «No se trata solo de cómo trató a la señorita Johnson, sino de un patrón de conducta que ha permanecido sin control durante años». Linda Martínez, la investigadora principal, hojeó los documentos con expresión cada vez más grave. «Estas notas son invaluables», dijo. «Gracias por tener el valor de presentarlas». Al otro lado de la ciudad, James Walker daba su testimonio. Su voz potente llenaba el espacio mientras relataba incidente tras incidente en que el trato de Bond hacia los acusados variaba drásticamente según su raza y condición socioeconómica. «He estado junto a ese estrado durante 15 años», comentó con voz cargada de emoción, «y he presenciado cosas que desearía no haber visto, pero esta vez alguien se levantó y dijo basta». A medida que la investigación ganaba impulso, los medios de comunicación se aferraron a la historia. Titulares aparecían en prensa local y nacional. Sesgo en la corte de Charleston. Juez cuestionado por trato desigual. La justicia en juicio. Fiscal federal impulsa reforma judicial. Catalizador de cambio. Maya Johnson se convirtió en una figura pública involuntaria, atendiendo llamadas de organizaciones de derechos civiles, grupos legales y legisladores nacionales interesados en su experiencia. A pesar de la tensión, Maya mantuvo su concentración en la tarea que tenía delante: lograr que la investigación generara cambios reales y no solo promesas vacías. Cuando Beaumont fue llamado ante la Junta de Revisión Judicial, el hombre que antes imponía parecía disminuido. Su porte autoritario había desaparecido, reemplazado por alguien agobiado por el peso de sus propios actos. La sala de audiencias estaba repleta de espectadores, incluyendo Maya, Linda y James, sentados juntos al fondo. La Junta presentó sus conclusiones. Durante 5 años, Bond había impuesto multas y sentencias más severas a acusados negros e hispanos, mientras que con los blancos mostraba clemencia, desestimando cargos o reduciendo penalizaciones. La defensa de Bond fue débil, aferrándose a alegatos de sesgo no intencional. «Nunca quise perjudicar a nadie», expresó con voz inusualmente suave. Pensaba que era justo. La respuesta de la investigadora principal fue rápida. «La intención no borra el impacto. Juez Bond, los datos hablan por sí mismos». Tras horas de deliberación, la Junta tomó su decisión. Bond debía elegir entre renunciar voluntariamente o enfrentar una audiencia pública disciplinaria que podría derivar en su destitución. Consciente de lo inevitable, Bond presentó su renuncia a la mañana siguiente. Esta dimisión marcó un punto de inflexión, aunque solo el comienzo. La ciudad de Charleston, presionada por la opinión pública y grupos defensores, se comprometió a realizar reformas profundas. Capacitación obligatoria en sesgos implícitos para jueces, personal judicial y fuerzas del orden. Creación de un comité de supervisión integrado por miembros diversos para revisar expedientes y garantizar responsabilidad. Implementación de un sistema transparente con base de datos pública que registrara multas, sentencias y datos demográficos facilitando la detección de desigualdades, y la introducción de un servicio de apoyo a acusados con asesoría legal en el vestíbulo del juzgado para orientar a quienes desconocen el sistema legal. 3 meses después del enfrentamiento, Maya Johnson se encontraba en el podio de un auditorio lleno en la Escuela de Derecho de Charleston, invitada a ofrecer el discurso principal en un simposio sobre reforma judicial. Como abogados, funcionarios del tribunal y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir responsabilidad al sistema, declaró con voz firme y apasionada. La justicia no consiste solo en las leyes que redactamos, sino en cómo las aplicamos, y cuando el sistema falla, es nuestro deber corregirlo. El público estalló en aplausos, pero la atención de Maya no estaba en los reconocimientos, sino en las personas que habían sido ignorados, desestimados o silenciados por el sistema, personas como el anciano afroamericano que aquella mañana en la sala de Bond le había dado un asentimiento solidario, o el joven estudiante de Derecho que le había enviado un correo electrónico diciéndole que ella le había inspirado a creer que el cambio era posible.
Para sorpresa de muchos, el juez Bond no desapareció en el olvido. En cambio, comenzó a asistir a las mismas sesiones de capacitación sobre sesgos que ahora eran obligatorias para todos los funcionarios judiciales. En una de esas sesiones, se encontró frente a frente con Maya. Intercambiaron un breve y tenso asentimiento antes de sentarse en extremos opuestos de la sala. Meses después, Beaumont contactó a Maya para solicitar una reunión privada. Aunque escéptica, aceptó. En un café tranquilo, durante una conversación con café de por medio, el exjuez manifestó un arrepentimiento sincero. No había dimensionado el daño que estaba causando, confesó, pero este proceso le había abierto los ojos. Si existe alguna forma de ayudar a reparar lo que rompí, quiere intentarlo. Aunque Maya se mostró prudente, reconoció el valor en su transformación. Guiado por ella, Beaumont empezó a hablar públicamente sobre sus vivencias, alertando a otros sobre los peligros del sesgo no controlado. Su reputación, antes intocable, se convirtió en una advertencia y en un testimonio de la posibilidad de cambio. 6 meses después de aquella mañana decisiva, se instaló una nueva placa en el vestíbulo del juzgado municipal de Charleston que decía: «La justicia no es solo un principio, es una práctica que debe aplicarse por igual a todos los que cruzan estos pasillos. Que nunca olvidemos que la equidad no es opcional, es esencial». Debajo de la inscripción figuraba la fecha del enfrentamiento de Maya con Bond. Maya se colocó frente a la placa acompañada por Linda, James y Marcus Rivera, el abogado de derechos civiles que se había unido a su lucha. A su alrededor, el tribunal vibraba con actividad, pero por un instante los 4 permanecieron en silenciosa reflexión. «Esto apenas comienza», murmuró Maya con la mirada fija en las palabras. «Aún queda mucho por hacer». James asintió, pero demostramos que es posible. Al salir juntos del juzgado, el sol matutino brillaba intensamente sobre Charleston, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas. Era un recordatorio del camino por delante, pero también de lo mucho que habían avanzado, y para Maya Johnson eso era suficiente para continuar. Únete a nosotros para compartir historias significativas pulsando los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.